Esa es la última petición, que tiene que ver con las tentaciones y las pruebas, con peligros. Y dice así el texto, la tentación de Cristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pues esta es la última petición que tiene que ver con las tentaciones, con las pruebas que el creyente pasa en la vida cristiana. Y consideraremos este texto que hemos leído, la tentación de Cristo, pues mirar aspectos de Cristo y su obra es tocar asuntos que tienen que ver con nuestro estado, nuestro pasado, nuestro futuro, con nuestros problemas. Porque Él vino a este mundo y por causa del hombre, para dar a conocer la gracia de Dios, para definir el mal que sufre y darle la solución al hombre. Eso es lo que pasó en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Ese día fue ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro rey, para ser nuestro profeta y nuestro sumo sacerdote. Y ese día fue investido de poder para comenzar una tarea. Había llegado como hombre adulto a conocer su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías, pero ese día recibió el Espíritu Santo y con él todo el poder para ejercitar su oficio. Seguidamente Lucas nos pone su genealogía, un poco más adelante, en el versículo 3:23, no en conexión a su nacimiento como hace Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos pone esa genealogía en conexión con su nacimiento, sus raíces, sino aquí en Lucas nos pone la preparación para su ministerio. Porque las genealogías, hermanos y amigos, sirven, entre otras cosas, para identificar a individuos como parte del pueblo de Dios, a la tribu que pertenece, y verificar la heredad de la tierra. Por eso se hacían las genealogías, para identificar a los sacerdotes del antiguo pacto. Pero con esta genealogía se ratifica al modo judío lo que se hizo en el bautismo, que este Jesús que fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo de Juan el Bautista es el Mesías prometido. Mira su genealogía, te está diciendo Lucas. Él es el hijo de David, Lucas 3:32, que se sentará para siempre en su trono, como nos dice un poco más adelante en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira su genealogía, está diciendo Lucas. Él es el Mesías prometido, aquel que fue prometido, que vendría. Él es también el hijo de Abraham, Lucas 3:34, la simiente en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lucas 3:38, Él es el hijo de Adán, cuya simiente heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza,
Ese fue el mensaje que Dios le dio a nuestros primeros padres cuando cayeron en el Edén. Jesús es el Cristo que desde el tiempo antiguo esperaban los judíos piadosos. Y habiendo sido Jesús ungido con poder para comenzar su obra como el Mesías Salvador, habiendo sido confirmado por la historia su identidad, el Espíritu Santo lo guía a su tarea. Pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar la tarea? ¿A dónde ir ahora? Al desierto, para ser tentado. Lo que pasó en ese desierto con Cristo y el diablo, tenemos que mirarlo, hermanos, por un lado como un hecho único, especial, necesario para la vida de Cristo, como nuestro Salvador, y como una referencia también para nosotros, y muestra importante para nuestra vida, para el tema de las tentaciones. Cuando Cristo fue bautizado por Juan y ungido por Dios, ahí lo que ocurrió en ese momento, en el bautismo, es que fue ungido, fue armado y preparado para ir a la lucha, al gran combate que tendría por delante nuestro Salvador. Fue para prepararlo para padecer y sufrir para nuestro bien. Y también fue perfectamente equipado para darnos todo el bien que el Dios de gracia ha ordenado darnos. Pero primero debería ser llevado al desierto, al combate. Una breve parábola para que pudiéramos entenderlo mejor. ¿Qué pasó en este desierto esos 40 días? Había una vez un hombre que tenía un castillo. Era grande, muy grande este castillo. Ese hombre era un hombre fuerte y tenía el castillo encantado. Algo raro pasaba en ese castillo. Toda la gente que había allí estaba encadenada de pies y de manos y así hacían todo cuanto ese hombre quería y ninguno de ellos podía salir de ese lugar. Ninguno podía escapar. Sin embargo, estando encadenados y sin poder escapar de allí, todos estaban conforme con eso. A todos les parecía bien, porque eso era la vida que ellos conocían. Un día se oyó unos golpes a la puerta del castillo. Un caballero quería entrar en ese castillo y se le abrió la puerta y con paso muy decidido pasó por sus jardines. Quería ver al amo del castillo. Y más aún, quería coger a ese hombre y encadenarlo y librar a los presos, a muchos de los presos que estaban ahí esclavizados. Así que entrando este caballero, rápidamente el amo del castillo se abalanzó sobre él, quería someterlo también como tenía sometido a todos los esclavos que estaban allí, para esclavizarlo y que trabajara para él, como todos los demás. Pero este estaba preparado, bien preparado, y le hizo frente. Y pudo con el señor de este castillo, incluso lo hirió y lo ató, pero salió huyendo. Este caballero empezó a hablar y a soltar a muchos encadenados que estaban en el castillo. Él vino a librarles de esas cadenas para que pudieran salir del castillo. Este cuadro nos puede ayudar a entender más claramente lo que Cristo vino a hacer en el desierto, que este pasaje nos relata. Cristo mismo nos explica qué comenzó en estas tentaciones. Y vamos a pasar por estas tentaciones en la vida de Cristo y algunas enseñanzas también para nosotros. Habiendo sido ungido en su bautismo como Mesías y Salvador para que empezase su tarea, pero ¿en qué condición estaba ahora Cristo? Y lo encontramos, miren en Lucas 4, versículo 1, lo encontramos lleno, completamente lleno, completo del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes, en el capítulo 2, versículo 40, en el periodo anterior había estado creciendo. Antes ha dicho algo Rodrigo. Como niño, como joven, estaba creciendo, adquiriendo más y más los dones, la sabiduría que éste imparte a través del proceso de la crianza y la enseñanza de los hijos. Pero ahora ese crecimiento había llegado a su medida plena. Él es el hombre perfecto, sin pecado. Así se crió y creció enseñado por la palabra de Dios. Cristo es el segundo Adán. Pues bien,
Al ser ungido en el bautismo, se le dio a Cristo, se le dotó y equipó con toda la plenitud de los dones que necesitaba. Se le llenó hasta donde la naturaleza humana puede tener, puede recibir. Todavía faltaba otro punto más: estar en el poder del Espíritu Santo. Miren el 4:14. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Pero eso vendría después de esa prueba, en el desierto. Por eso el bautismo y la tentación son elementos preparatorios para su ministerio. El bautismo y la tentación, para poder venir en el poder del Espíritu Santo. Equipado plenamente para ser el profeta, sacerdote y rey, dotado para ir a la batalla, para atravesar el sufrimiento y padecimientos y para hacer y dar el sumo bien al hombre. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. Así es necesario. ¿Pero cómo le llevó? Se podría traducir como conducir, guiar. No podemos saber bien cómo, pero sí podemos ver que la iniciativa fue del Espíritu Santo. Lucas 4:1, fue el Espíritu Santo quien llevó a Cristo, que comenzara ya, que debía comenzar a iniciar el combate, que fuera al castillo, y hacia allí va Cristo, al castillo, el desierto. Así que Jesús va al desierto armado y preparado como un guerrero para combatir. Viene en su oficio de rey para luchar contra su adversario y sacudir su reino. Viene al castillo y toca la puerta. ¿Se acuerdan? Lucas 11, 21, 22. Aquel hombre fuerte que está en su castillo, tranquilo, con todos sus bienes, viene otro más fuerte que él. Es igual que en Josué capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice que ahí Josué, cuando va a iniciar la conquista de la tierra prometida, justo al comenzar, vio al príncipe de los ejércitos de Jehová, preparado y armado. Y es él el que va a comenzar la batalla. Miren Josué, para tener una idea clara, 5, 13, 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y esto es lo que llegaron a entender también el pueblo de Israel, al verse libre de Egipto y de su ejército, que Dios además era un varón de guerra, como nos dice Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3, un poquito más adelante. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Como Dios había peleado con ellos y había acabado con Egipto. Nación rebelde a su voz. Ahora vemos otra vez que viene Jesús como el varón de guerra, pero no para luchar contra una nación rebelde o un conjunto de pueblos a través de los ejércitos del pueblo de Israel comandados por Josué, no. Viene para luchar contra el llamado Dios de este mundo, contra aquel que tiene al mundo entero bajo su dominio. Como nos dice Juan en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí viene Cristo. Él viene personalmente, lleno del Espíritu Santo, para enfrentarse a este en una lucha cuerpo a cuerpo. Llega al castillo del hombre malo y toca en la puerta, va a su terreno a enfrentarse contra él. Tenemos por un lado entonces al príncipe de paz,
y por otro lado al príncipe de los gobernadores de las tinieblas, en este combate. Tenemos aquel que viene a quitar el pecado del mundo y aquel que introdujo el pecado en el mundo. Aquel que viene a salvar al hombre y por otro lado el que trae la condenación al hombre. Aquel que viene a restaurar toda la creación de Dios y el que atrajo la maldición sobre toda la creación de Dios. Y aquí tenemos lo más grande de todas las luchas que va a iniciarse. Este es aquel que vino al castillo y tocó la puerta y a esto venía. El hombre malo tenía todos sus dominios tranquilos y en paz, encadenados bajo su esclavitud, pero en ese día vino y tocó la puerta al príncipe de paz, y para esto el Espíritu Santo lo llevó al desierto, al combate, a la lucha. Otro detalle también a tener muy en cuenta, hermanos, es que esta tentación de Cristo concretamente no es como las nuestras, que se suceden y las tenemos a lo largo de la vida cristiana. Jesús es el segundo Adán y en este desierto fue como el primer Adán, que fueron tentados por la serpiente ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue una tentación, la de Adán y Eva, que decidiría lo que pasaría a todos sus descendientes. Si ellos obedecían, nos iba a hacer bien a toda la humanidad. Si ellos caían, ya sabemos lo que pasó. En esa tentación, Adán y Eva cayeron y murieron en sus pecados, y así todos los descendientes nacemos muertos en nuestros pecados, bajo la condenación que atrajo Adán y Eva sobre nosotros. Todos nuestros afectos, toda nuestra voluntad, todos nuestros pensamientos afectados por el pecado. Esa tentación del primer Adán involucraba a todos los descendientes. Todos. Y todos procedemos de los lomos de Adán. Somos descendientes de él. Pues así al segundo Adán, ahora en el desierto, ya no en el jardín de Edén, ahora en el desierto. Lo que fuera a pasar ahí, en esa tentación, afectaría a toda la descendencia de Cristo, a todos los que creerían en él. Por eso viene el diablo contra él con toda su fortaleza, con toda su astucia, para esclavizarlo también a Cristo. Y como Cristo lo repelió, lo hirió y éste salió huyendo. Nos dice el texto que se fue por un tiempo. Fue la primera gran batalla. Lo hirió gravemente, lo redujo. Por eso cuando Cristo salió de esa tentación, lo vemos en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y ya puede anunciar y librar a los encadenados. Mira en Lucas 4:18 cómo Cristo sale victorioso del castillo. Y nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora puede anunciar y librar a los encadenados. Y manda a los demonios, 4:35, y estos se les sujetan, como nos dice Lucas capítulo 11, 21-22. Ya vino el hombre fuerte, esto es Cristo, y vence al dueño del castillo, le quita sus armas y empieza a repartir el botín. La lucha continuaría hasta la victoria final, la cruz. Pero aquí en el desierto fue la primera gran victoria sobre aquel que nos tenía sujetos y esclavizados en el desierto. Ahora entonces nosotros podemos anunciar a los hombres cautivos la liberación, que Jesús vino a soltarles de las cadenas en las que estaban encadenados, para que salgan del castillo, escapen y sean libres de ese hombre malo, que huyan y salgan de ese lugar. Ahora podemos nosotros anunciar esto, porque Cristo venció en el desierto primeramente, la primera gran batalla, y en la cruz. Veamos ahora la tentación de Cristo para nosotros.
Habiendo visto la dimensión cósmica y universal de estas tentaciones de Cristo, tratemos ahora, hermanos, de dirigir esto hacia nosotros, hacia los que están encadenados y los que han sido libertados. Las buenas nuevas a los encarcelados. Dijimos que el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Todas las personas del mundo están bajo el control y dominio del hombre malo del castillo, encadenados y no pueden escapar por sí mismos. Cristo es quien ha vencido al diablo. Él es el único que no cayó en esas tentaciones. Le quitó sus armas, pero ahora puede venir hasta nosotros y quitarnos las cadenas con las que nos encadenaban. Y estos son los redimidos por Cristo. Sin embargo, hermanos, en este mundo muchos dicen, ¿qué cadenas? ¿Qué esclavitud del diablo? ¿Qué cadenas hablas? Hasta hoy hay quien vive en su esclavitud con su religión, cumpliendo con algunos deberes del cristianismo y no se plantean para nada estar encadenados bajo el dominio del malo. Y eso es lo que pasa en ese castillo, que está encantado. Por eso los prisioneros que viven ahí, esto les suena raro, no perciben sus cadenas. Por eso Cristo, por vencer en esta intensa lucha de las tentaciones, podemos decirle a los encadenados esta noticia: mira tu condición por causa de tu pecado. Pero no solamente decirles que miren su condición, sino mira también a Cristo. Es quien puede dar libertad. Solamente Cristo. Como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero dirás, ¿qué cadenas son esas? ¿De qué esclavitud me hablas? Que todo el mundo las tiene. ¿Qué cadenas? Yo no me veo encadenado. Pues sí, las cadenas de una postura en tu mente, unas ideas que tienes o unas creencias que te mantienen lejos del Dios vivo y verdadero. Son cadenas. Esas ideas que hace pensar a muchos que es una persona decente, buena, tranquila. Pero de Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la condición humana. Es un hombre caído y está en enemistad con Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios ni puede sujetarse a ella. No puede. Porque es contrario a su naturaleza. Las cadenas, la esclavitud de esa creencia de tener pecados y saberlo. Y vivir igual, como todo el mundo. No le da importancia. Ignora que la paga de esos pecados es la muerte. Así ha determinado Dios como nuestro juez. Y por esos pecados que no le dan mucha importancia, vivirá condenado eternamente fuera de Dios y de todo lo bueno. Y esa es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna, estar separado de Dios para siempre, porque no tuvo en cuenta sus pecados. Todo el mundo peca. Los encadenados por prejuicios que tienen en su mente, prejuicios contra la Biblia, contra la religión, o la iglesia, o contra el predicador. Son ideas formadas por escuchar a otros, por haberse armado ideas acerca de lo que es la iglesia, el cristianismo, o por algunas experiencias malas que haya podido tener, o por prejuicios que el diablo mismo ha propagado en su mente. Que la vida de Cristo, la vida que Cristo ofrece, poco tiene que ver con el contentamiento y la satisfacción del ser humano. Que vivir el cristianismo es miserable y sin sentido. Esas son cadenas. Estos prejuicios dejan la mente en oscuridad y lo llevan a poner fuera el Evangelio, no quieren oír.
Ya encuentra la solución y la fortaleza por otro lado, como dice Isaías 57:10. Dice que en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano. Por tanto, no te desalentaste. Y así andan esclavizados, pues no vienen a Cristo, quien reconcilia con Dios, porque hayan nuevamente fuerzas en sí mismo o fuerzas en otra cosa, y no se vuelven a Dios. Están las cadenas de las aflicciones, esos que tienen tantas dificultades que no pueden ir a Dios o venir a escuchar la palabra de Dios y poner su confianza en Cristo. Dicen que no tienen ánimo ni cabeza para esas cosas con tantos problemas encima que tienen. Y las pruebas les apartan, como nos dice Lucas capítulo 8, versículo 13, que saliendo el sol de la prueba se secan y se apartan. Otros tienen las terribles cadenas de este mundo y sus ocupaciones, que no deja que muchísimos busquen a Dios y el bien de su alma y escuchen a Cristo, quien da nueva vida. No, pues tienen mucho que hacer. Hay otras cosas más importantes que atender. Sus ocupaciones, sus deseos, los mantienen atrapados. Como nos dice Lucas capítulo 8, 14. Y yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Ahogados. Cadenas y cadenas y cadenas, con las que el hombre malo del castillo encadena a los hombres de todo el mundo para que vivan sin buscar al Dios vivo y verdadero, sin obedecer su ley, sin recibir su gracia y salvación. Y Cristo es el único que puede soltar a esos cautivos. Es el único. Cristo es el Rey soberano, el varón de guerra, que luchó a nuestro favor y venció al diablo en el desierto. Y es el único que tiene autoridad, todo el poder, para librar a los hombres del hombre malo. Y puede librar a los hombres de su esclavitud, para que vengan a buscar la misericordia y la libertad de Él, para reconciliarse y ser hijos de Dios y tener una vida nueva. Una enseñanza para los libertados. Aquellos que han sido libertados de estas cadenas por el poder y la misericordia de Cristo, este pasaje nos recuerda que el castillo es grande, muy grande. Y ser liberado de las cadenas del hombre malo no es estar fuera del castillo. Cristo nos ha libertado del poder del pecado, pero el hombre malo es todavía una amenaza seria contra nosotros. Ya no es quien nos domina y nos gobierna en nuestras vidas como antes, pero Cristo nos enseña que es una seria amenaza. Tenemos que salir de este castillo. Lograremos escapar al final de nuestra vida. Hasta entonces estará como un león rugiente. Como nos dice 1 de Pedro 5:8. Sí, encadenado. Cristo lo encadenó. Y lo hirió. Está encadenado. Pero merodea buscando a ver si a uno y a otro que ha sido liberado de las cadenas puede devorarlo. Él trata de que caigamos bajo su encantamiento otra vez. Nos quiere engañar otra vez, para ponernos sus grillos. Parte importante de nuestra vida cristiana es escapar del castillo. Y para ello debemos poner cuidadosa atención de seguir las instrucciones de Cristo, nuestro libertador, las instrucciones que Él nos ha dado. Así es como podremos salir del castillo. Mira la tentación de Cristo. Es como un mapa donde nos señala los puntos rojos, las zonas calientes, las más peligrosas. Y cómo el hombre malo tratará de encontrarnos y de encantarnos con sus encantamientos para encadenarnos otra vez. Y no podamos vivir la vida que Cristo nos ha dado de una manera plena.
con libertad. Las tres tentaciones, brevemente, nos señalan las tres zonas rojas a vigilar muy de cerca. La primera, hermanos, es que vigilemos nuestras necesidades y deseos. Nuestros deseos. Cuidado aquí con la incredulidad. Miren a Cristo. Cristo estaba en gran necesidad, llevaba 40 días sin comer nada. 40 días y 40 noches. Necesitó. Y vino el diablo a proponerle una solución. Di a esta piedra que se convierta en pan. Satisfacer su necesidad, su deseo. Así viene el diablo a nosotros también. Nuestros deseos, nuestras necesidades. Y él nos susurra. Nos mete un pensamiento en la mente. El Señor dice que es así. El diablo, muy astuto. Siempre hay un atajo para él. La segunda tentación, cuidar la presunción. Creernos más de lo que somos. Pensar que tenemos más de lo que en verdad no poseemos. O que gozamos de privilegios que no es así, que Dios no nos ha dado todavía. Y la tercera tentación es examina de cerca dónde te apoyas. ¿En qué confías? Los ídolos es un peligro real que se va asentando sigilosamente en nosotros. Eso que es tan importante para nosotros, que le damos tanta importancia, que nos proporciona tanta seguridad, tanto confort, tanto bienestar, son ídolos en nuestros corazones, de lo cual esperamos tanto. Solo Dios debe ocupar el primer lugar. Y el diablo nos engaña. Lo que el diablo quiere es destronar a Dios de su trono y reemplazarlo por otra cosa. Algo que él ha creado, que quizás sea bueno, que quizás sea lícito. Pero el diablo quiere quitar a Dios del centro y poner algo. Y notar cómo el diablo espera la ocasión apropiada. O la prepara y entonces lanza su ataque, su sugerencia a la mente, un susurro, pensamiento, una sensación. Notar cómo usa incluso la palabra de Dios, porque con Cristo la usó el diablo. Es un salmo, cuando lo lleva al pináculo, dice que se arroje, porque sus ángeles Dios enviará para que te sujeten y no tropiece tu pie en piedra. Eso es un salmo. El diablo está recitando la palabra de Dios para atraernos a su terreno, para confundirnos. Eso es presunción. Para que tergiversemos la palabra de Dios. Para que hagamos con la palabra de Dios, depende de nuestras necesidades, y acomodarla. Notar también cómo la tentación parece poca cosa. Pero esconde las tremendas consecuencias que viene detrás de todo ello. También era poca cosa comer de una fruta del árbol prohibido. Mira todo lo que atrajo. Después, las consecuencias. Pero mirar cómo Cristo maneja la palabra de Dios en esa gran lucha contra el hombre malo. Ese fue su gran recurso. Pero no solamente el responderle con la palabra de Dios, junto con la disposición para obedecer a Dios. La palabra de Dios y la disposición para obedecer. Y de las instrucciones que Cristo deja a los libertados para que escapen del castillo, recordemos una que está en Marcos 14:38. La semana pasada es la misma, pero la vimos desde otro evangelio. Aquí Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Diciéndolo
Jesús a sus discípulos y ellos durmieron, se durmieron todos. Y Pedro quedó cautivado con el encantamiento del diablo y fue apresado por él. Gracias a Jesús que vino a liberarlo otra vez y pudo zafarse y otra vez huir del hombre malo. Pero ahí lo tuvo a Pedro, casi se pierde. Ahí estaba encantado Pedro. Demas, aquel discípulo que abandonó a Pablo, también fue encantado, engañado por el hombre malo. Y amando el mundo, se fue y abandonó a Pablo. ¿Habrá escapado Demas del castillo al final de sus días? ¿Habrá sido librado de ese encantamiento? ¿Jesús lo liberaría? No lo sabemos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ver la oración, nuestra oración, como un deber de los más esenciales y traerlo para convertirlo en ese hábito, primeramente personal, nuestro, en privado, pero también públicamente, en la iglesia, como un deber. Es de los recursos esenciales para poder escapar del castillo. Velad y orad. Y esa oración que nos ejercita en humillarnos ante Dios. Él es el soberano todopoderoso. Nosotros, espigas zarandeadas. Fácilmente en la que reconocemos nuestras manchas, nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría, nuestra impotencia. Esa oración en la que nos vamos a ejercitar, renunciamos a nuestro control, que sea Dios quien guíe, que sea Dios quien diga y que nos muestre el camino. Esa oración que ejercita el apoyarse en Dios. Por eso es uno de los recursos esenciales para salir del castillo. Donde renunciamos a apoyarnos en nosotros mismos, renunciamos a apoyarnos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestras soluciones rápidas. Esa oración es la que busca de Dios día tras día, la sabiduría. Si en lugar de orar así, nos dormimos, viene la apatía a las cosas de Dios, a cambiar las prioridades, y así el diablo nos mete en la apatía, debilidad y el desvío. Así que Dios nos ayude a velar y a orar, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, para continuar huyendo y escapar del castillo. Y demos gracias a nuestro Dios y Padre por el Señor Jesucristo, quien nos dio a Cristo como nuestro Rey, quien vino a liberarnos de la esclavitud en la que estábamos, encadenados, para así llevarnos a su reino. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Señor Dios,